Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo manejar sentencias SQL desde el lenguaje de programación PLSQL. Como ya hemos contado anteriormente, desde PLSQL, además de nuestras variables, de nuestras estructuras de control como el for, el while, el if, podemos acceder directamente a operaciones de SQL. Solamente aquellas del DML, del Data Manipulation Language. Select, Update, Insert y Delete. Vamos a mirar. Primero, ¿cómo juntamos PLSQL con SQL? Bueno, SQL cuando yo hago una select, una cualquiera, select asterisco from dual, pues nos devuelve una tabla con filas y columnas. Esto, ¿cómo llega esta información? Porque aquí en este cliente simplemente la saca por aquí por la pantalla. ¿Cómo llega esta información hasta PLSQL para poder manejarse? Tiene que llegar de alguna forma a variables con las que yo ya pueda sumar, operar y comparar. Bueno, la forma más simple es utilizar un select into from. ¿Qué hace esto? Vamos a ver aquí el ejemplito de aquí abajo. Está aquí. Cuando yo tengo una query, hasta aquí es casi normal. Select salario, una columna. From empleados where, una condición. Bueno, pues esta parte nueva, into, solamente funciona dentro de PLSQL y vale para que el valor de esa columna, en vez de salir por la pantalla, que no tendría sentido para PLSQL, se meta en una variable. Bueno, aquí tengo unos datitos de ejemplo que me los voy a crear para que me funcione. A ver, creo una tabla, meto un valor, vamos a ver, disco from empleados. Ya tengo una tabla con 3 columnas, 2 valores. Muy bien. Voy a copiarme ahora este trozo de código. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí tengo una variable que tiene un código de empleado, el número 2, por ejemplo. Y una variable de momento sin valor, que es el salario. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar el salario desde la tabla empleados solamente para el empleado que sea el que tenga código 2. Y ese valor, en vez de salir por alguna parte, pues lo voy a meter en la variable salario. Y después pues simplemente lo voy a sacar aquí por pantalla para aparecer, pues bueno, pues para ver qué está pasando. Voy a ejecutarlo. Muy bien. ¿Qué me dice? Que el empleado 2 tiene un sueldo de 1.000 euros. Bueno, más o menos normal. El empleado 2 era Juan, que tiene 1.000 euros. Ya vemos que aquí tengo una variable y ya podría yo, pues aquí solamente ha sacado por pantalla, pero podría haber hecho un if, podría haberlo sumado, podría haber hecho un montón de cosas. Importante, empieza a ser un poco lioso qué es una variable, qué es una columna. Entonces, esto que propongo es una recomendación, es un convenio, que podéis seguirlo o no. Yo propongo que todas las variables empiecen con v y que las columnas, pues si, que no. O si empieza una por v, pues repetir la v. Si tuviese, por ejemplo, una columna valor, pues pondría la variable vvalor, para no hacerme un lío. De esta forma consigo, pues, que esto sé seguro que es una variable, porque está después del into, pero esto de aquí sé seguro que es una variable. Yo podría llamar a la variable empno sin más. Y salario también. Así que quitaría salario. Aquí empieza a ser un poquito extraño. Fijaos, ¿qué es lo que pasaría aquí? Pues que select salario, como está aquí después del select, tiene que ser una columna, no hay ningún problema. Into salario, como está en el into, tiene que ser una variable, no hay ningún problema. Pero from empleados where empno igual a empno. Esto es una columna, porque coincide con una columna. Y esto también es una columna. Perdón, y esto también es una columna. Así que simplemente esta query me seleccionaría todas las filas de la tabla. Porque siempre la columna va a ser igual a sí misma, menos si es null. Así que aquí tendríamos un lío. Voy a intentar ejecutarlo para que lo veáis. Bueno, ha dado un error distinto. Y es otra cosa que quería indicar. Primero a por el. Vamos a volver a arreglarlo. Variable empleados, bueno, igual a enno. Aquí este y aquí este. Vamos a ver, ya funciona. Uy,
Se me ha ido un poco el servidor. Bueno, mientras va funcionando, cuento lo que quería contar. Ya está aquí funcionando. Os recuerdo que esto se parece un poco a esas select que teníamos que hacer que devolvían solamente una fila. ¿Qué pasa si la query que pongo yo aquí devuelve más de una fila? Pues tendría más de una columna salario. ¿Podría meter más de una columna salario dentro de una variable salario? No, digamos que no cabe. No puede estar multivaluada la variable, tiene un valor nada más. Entonces, pues me daría el error que voy a volver a reproducir. Por ejemplo, where emno igual a emno, o simplemente sin where. Esta query me devolvería ahora mismo pues dos filas, ¿sabes? Me devolvería dos filas con dos valores, 2000 y 1000 para salario, que no caben aquí. ¿Y qué error me da? Pues el error este de este fetch, o sea, esta consulta me da más filas de las que hacían falta. Tiene que devolver una, hay que asegurarse que da una, este tipo de construcción. Muy bien, pues ya sabemos cómo conseguir sacar información, columnas sueltas, de una tabla con PLSQL. Aquí vemos un poco la ventaja de aquellos tipos de variables que vimos, los porcentaje type. ¿Por qué? A ver, yo aquí he puesto que la variable, el número de empleados es un number. Muy bien, porque es un number. Y he puesto que el salario es un number. Muy bien, porque he puesto aquí que es un number. Pero ya es algo que tengo que estar pendiente. O sea, si algún día, para poner esta variable, primero tuve que fijarme aquí qué era. Y si algún día cambio esto con un altertable, pues tendría que acordarme en este trozo de código y cambiar aquí lo que fuera. Si paso de number, lo paso a integer o a pls integer o algo así, pues ya no funcionaría. ¿Cómo hacer para que no me haga falta acordarme? Pues fijaos, si en vez de poner number lo que le digo es que este variable tiene tipo el que tenga en la tabla empleado el campo empno, haciendo simplemente esto, lo que ocurre es que en vez de tener que ir yo a mirar qué tipo de dato es la columna emno de la tabla empleado, es Oracle el que va a mirarlo y lo sustituye aquí. Él ya, digamos que se apaña. Con la gracia de que si algún día yo lo cambio con el tertable, él solo vuelve a mirarlo y lo cambia también. Así que esto estaría mejor también, en vez de este number aquí, estaría mejor un empleado, salario, dos puntos, type, que sigue funcionando. Uy, pues no funciona. ¿Por qué? ¿He roto algo? Vamos a ver. Vemp, ¿no? Ah, perdón, es que es el tipo empleados. La tabla es empleados. Ahí está. Vale, me había confundido el nombre de la tabla. Muy bien, pues ya vemos una ventaja de utilizar el type, porcentaje type, como tipo de una variable. Yo recomiendo usarlo, aunque la verdad es que queda un poquito feo, pero recomiendo usarlo. ¿Os acordáis de row type? Pues por lo mismo que recomiendo type, recomiendo row type. Fijaos en este nuevo ejemplo. Este me lo voy a copiar. Me lo copio y lo pego. No lo he copiado bien. Me lo copio, control C, lo pego, control V. ¿Qué tengo ahora? Tengo que una variable que se llama vEmpleado, que directamente es una variable del tipo de la fila de la tabla de empleados. O sea que esta variable sí que está multivaluada de alguna forma. ¿Por qué? Porque resulta que tiene dentro de ella, ¿veis? vEmpleado.nombre y vEmpleado.salario. Dentro de ella, sacándolo con punto, tiene
un slot, o sea, una subvariable por cada uno de los campos que tiene la fila. Ejecuto el código. A ver, voy a borrar para que quede más claro lo que es. Ejecuto el código. Como veis, en el primer DBMS output, pues aquí pongo que el empleado con este número que viene de aquí, 2, pues tiene un sueldo de, y lo saco de vEmpleado. Y aquí también lo saco de vEmpleado. ¿Cómo he rellenado esta variable vEmpleado? Pues con una variante del select. Select asterisco. Sabemos que select asterisco simplemente recoge todas las columnas de la tabla. Bueno, pues ¿cuántas veces tengo que poner aquí? Solamente una, vEmpleado, que tenga el tipo de la fila de la tabla. Esto puede ser muy cómodo porque si algún día cambio con un alter table la tabla de empleados, le añado columnas, le quito columnas, esta parte no hay que tocarla, esta parte no hay que tocarla, y si acaso pues habría que poner pues más filas o quitar otras filas distintas de aquí, pero esta parte seguiría siendo correcta. También recomiendo usar row type cuando haga falta. Claro, row... me he saltado una parte. Bien, row type... Después, perdón. Sí, aquí está. Es que lo tenía después. Row type también es muy cómodo para insertar filas desde PLSQL. Fijaos este ejemplo. Me lo pongo aquí debajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Una variable del tipo row type de empleados. Y yo voy rellenando aquí tranquilamente cada uno de los subcampos de la variable vEmpleado. Pues tiene uno que se llama no, otro se llama salario, otro se llama nombre. Podría hacerlo en otro orden distinto. Podría sacarlo de diferentes partes. El caso es que es bastante cómodo ir llenando cada campo. Y después me basta con poner insert into empleados values vEmpleado. Si os dais cuenta, aquí no hay forma de equivocarse. Típicamente poníamos aquí los nombres de las columnas, en qué orden lo hacíamos, luego habría que poner aquí values y cada una de las variables o valores con ello, y a veces nos equivocamos porque se nos cruzan nombres de campos con las variables que queremos meter. De esta forma no es posible equivocarse. En cada fila vemos claramente qué metemos en cada campo, y esta parte no habría que cambiarla, aunque cambie también la tabla. Muy bien. Vuelvo a la transparencia anterior. Vale. Las variables que estáis viendo que también se puede usar en insert, acabo de ponerlo, y también en update y también en delete. Esto no sé si venga, lo ejecutamos también. Tal y como está, ¿no? Hay que cambiarlo un poquito, pero lo ejecutamos. Fijaos. Limpio por aquí. Esta parte la voy a quitar ahora. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues voy a hacerme una variable que se llama, como siempre, vEmpno. Voy a meter, por lo visto, el empleado número 100. ¿Veis? ¿Qué diferencia entre esto y esto de aquí? En esta forma de insertar queda bastante limpia esta sentencia de insert. Y aquí pues es un poquito más lioso, no estamos seguros de qué va a acabar con qué. Hombre, se puede siempre intentar y poner debajo y colocarlo, pero ya estamos haciendo un poco de... Nunca queda bien, nunca queda suficientemente bonito. Queda mucho más mono el row type. Bueno, pues aquí hacemos un insert, luego podemos actualizar también, utilizando aquí vEmpno, que viene de fuera. ¿Qué salario va a tener ahora Manolo? Pues vamos a ver, select asterisco from empleados. Si lo metimos con 1000 y le subimos 100, pues imagino que tendrá 1100. Pues sí, el empleado 100 tiene 1100 de salario. Vale. Por aquí hemos pasado. Ah, me faltaría ahora. También lo puedo poner en el delete. Vamos a dejar activo nada más que el delete. Y si ahora selecciono, pues me he cargado el empleado 100, porque se lo he dicho ahí arriba dentro de un bloque PLSQL. Vale. Esto de momento está un poco limitado y empieza a tener más gracia cuando podemos hacer selects de más de una fila.
Hasta ahora estábamos obligados a hacer selects de una fila porque si no teníamos el problema de que el select into solo nos dejaba meter una columna dentro de una variable. ¿Cómo se hace para recorrer o procesar todas las filas de un select? Bueno, pues tenemos que ir fila por fila recorriéndolo. ¿Y eso de recorrer a qué nos suena? Pues a la estructura for que ya hemos visto antes. Fijaos en este ejemplo, que me lo voy a copiar y lo voy a pegar para explicarlo. Vamos allá. Bueno, aquí tengo unas cuantas variables que explicaré después. Me interesa esta línea. For empleado, una variable que ni siquiera existe, no he tenido que declarar aquí arriba, in, hasta aquí se parece mucho a los for normales, y aquí entre paréntesis lo que pongo es una query. La query que yo quiera. Aquí he puesto una query bastante facilita, pero podría ser cualquier tipo de query con su group by, con sus anidadas, con sus union, la query que fuera. Se podría poner aquí. ¿Qué va a hacer PLSQL? Bueno, pues este código que está dentro del for lo va a ejecutar tantas veces como filas devuelva la query. Y cada vez que lo ejecute, la variable empleado tendrá el valor, o sea, la variable empleado será un row type de lo que devuelva la consulta. Así que en la primera vuelta este empleado pues será seguramente María y en la segunda vuelta será Juan. Y de esta forma conseguiré hacer un bucle sobre todas las filas de la query. ¿Qué hace esto? Pues vamos a ver qué es lo que hace este ejemplo. Bueno, pues recorre todos los empleados sacando todos sus datos. Muy bien. Aquí simplemente pone por qué empleado está recorriendo. Muy bien. Aquí lleva la cuenta del número de empleados. Como estáis viendo, la variable número de empleados empieza siendo 0, pues cada vez que da una vuelta le suma 1, así que cuando acabe el for tendrá el número de empleados, pues el número de empleados que hay en la tabla. Y aquí está, ¿qué está haciendo aquí? A ver, voy a poner aquí un espacio que me gusta más. Esta variable que empieza a 0, cada vuelta que da, a lo que valía le suma el salario del empleado. ¿Qué tendré al final cuando acabe el bucle? La suma de todos los salarios. O sea, el salario total, la masa salarial de esa empresa por mes. Bueno, pues aquí veo que se dice cuántos empleados hay, aquí veo que dice cuánto suman los sueldos, y aquí hago una cuenta, que estoy dividiendo el salario total por el número de empleados. ¿Eso qué es? Pues la media del salario de los empleados. Aquí lo escribo para que pueda consultarlo. Vamos a ver qué hace este código. Bueno, pues en la primera vuelta aparece María con salario 2000, en la segunda vuelta aparece Juan con salario 1000 y ya no hay más filas. Así que me dice que hay dos empleados, ha sumado los sueldos, 1000 más 2000, 3000, y entonces la media pues es 1500. Si metemos otro empleado, vamos a recuperar nuestro empleado, vamos a ver, aquí teníamos un empleado, a Susana. Recuperamos a Susana, otra vez el código, y que tengo pues María, Juan y Susana, aparece ahora también. Ahora tengo tres empleados, el sueldo que sumará es 6000, así que si mide entre 3, el sueldo medio es 2000. Vale, pues esta es la introducción a utilizar SQL desde PLSQL. Para los objetivos del curso es suficiente. Evidentemente hay más, que siempre podéis consultarlo en internet o en los PDFs que os pase por el aula virtual. Ahora a practicar.